Buenas tardes a todos. En marco de las Jornadas Científicas de la Residencia de Nutrición, vamos a presentar nuestro trabajo titulado como Percepción parental del peso infantil y su relación con el comportamiento alimentario. La obesidad infantil constituye en la actualidad un desafío de salud pública multifactorial donde interactúan factores genéticos, socioeconómicos, ambientales y conductuales. Ha experimentado un marcado aumento en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las problemáticas nutricionales más relevantes. Por un lado, UNICEF en el año 2020 estimó que el 18% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años de edad presentaban sobrepeso u obesidad. Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2025 se estimó una prevalencia del 43,8% de exceso de peso en escolares de 5 a 14 años. La prevención desde edades tempranas es un pilar fundamental, donde tanto los padres como los cuidadores cumplen un rol esencial. Son los principales responsables de la organización del entorno alimentario y de la construcción de hábitos, como así también en la evaluación del comportamiento alimentario de sus niños y niñas y en la detección y reconocimiento del estado nutricional de sus niños y niñas. La evidencia disponible indica que el reconocimiento del sobrepeso y la obesidad por parte de los padres suele ser limitado. Aproximadamente el 55% de los padres subestima el exceso de peso de sus hijos. Esta subestimación del peso real se asocia con un riesgo 3,35 veces mayor de mantener conductas dietéticas poco saludables. Por otro lado, el comportamiento alimentario infantil desempeña un papel fundamental en la modulación de la ingesta dietética y en el desarrollo de hábitos alimentarios que pueden influir en el estado nutricional durante la infancia. Por lo tanto, resulta necesario contar con herramientas o instrumentos validados y confiables para su evaluación, donde el CBQ constituye uno de los instrumentos más utilizados para medir los rasgos del comportamiento alimentario en niños y niñas. Por lo mencionado anteriormente, tanto el reconocimiento adecuado del peso infantil, como así también el comportamiento alimentario de los niños y niñas, son el primer paso crítico para la intervención clínica. Con respecto al objetivo de nuestro estudio, consiste en analizar la percepción parental del peso corporal infantil y su relación con el comportamiento alimentario de niños y niñas de 6 a 12 años, atendidos en el CESAC número 21227 y escuelas primarias públicas del área programática del Hospital Dr. Ignacio Pirovano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a los materiales y métodos, la población estuvo conformada por diadas, padre, madre, niños, niñas de 6 a 12 años que asistieron a los ESAC número 2, 12 o 27 o fueron evaluados por el equipo de salud escolar en escuelas primarias públicas del área programática del Hospital Dr. Ignacio Pirovano durante el mes de marzo y mayo del 2026. El diseño fue observacional, analítico, transversal y prospectivo. El muestreo no probabilístico por conveniencia. Con respecto a los criterios de inclusión, niños, niñas de ambos sexos biológicos con edades comprendidas entre 6 a 12 años que sean evaluados por el equipo de salud escolar del CESAC número 21227 o que asistan a los mismos. Padres, madres, responsables de la alimentación del niño o niña que acepten participar mediante el consentimiento informado. En tanto a los criterios de exclusión, niños, niñas en quienes no pueda realizarse la evaluación antropométrica, con trastornos del neurodesarrollo, con enfermedades crónicas genéticas, metabólicas o endocrinológicas, que se encuentren en tratamiento nutricional orientado al control del peso corporal, padres, madres con barreras idiomáticas o de comprensión. Nuestro estudio estuvo conformado por tres variables de caracterización: edad, sexo y estado nutricional real infantil, y seis variables en estudio: percepción parental del peso corporal infantil, dimensión pro y anti-ingesta del comportamiento alimentario, conducta predominante, estado nutricional real infantil y subescalas del comportamiento alimentario. Respecto a los resultados de nuestro estudio, a modo de caracterizar a la muestra, cabe destacar que se excluyeron a padres y madres con barreras idiomáticas, obteniéndose un N de 1, y cuestionarios incompletos, obteniéndose un N de 6. La muestra finalmente quedó conformada por 178 diadas, padre, madre y niños, niñas. La mediana edad de los niños, niñas fue de 10 años.
Como podemos ver, el sexo biológico predominante fue el femenino, 55,2% de la muestra. El estado nutricional real predominante fue el peso normal, 60,2%, siguiéndole el sobrepeso y la obesidad, 18,5% respectivamente. Con respecto a la percepción parental del peso infantil, cabe destacar que un 38,7% subestimó el peso de sus hijos/hijas. Al evaluar la percepción parental de peso infantil y el estado nutricional, se observó que el mayor porcentaje de adecuación se encontró en niños/niñas con peso normal, 94,2%, y de subestimación en aquellos con exceso de peso, siendo en sobrepeso un 87,9% y en obesidad un 100%, es decir, su totalidad. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la percepción parental del peso infantil y el estado nutricional real de los niños/niñas, obteniéndose un valor P menor a 0,001. En cuanto al comportamiento alimentario, el mayor puntaje se observó entre quienes subestimaron el peso de sus hijos/hijas, tanto para la dimensión pro-ingesta como para la anti-ingesta. No se hallaron diferencias significativas entre los grupos. En cuanto a las subescalas del comportamiento alimentario, las puntuaciones más elevadas se registraron en los padres que subestimaron el peso de sus hijos/hijas, específicamente en capacidad de respuesta a los alimentos y comer en exceso por motivos emocionales. La selectividad alimentaria presentó puntuaciones similares con quienes tenían percepción adecuada. Luego, al ver las subescalas, según el estado nutricional real, las puntuaciones más elevadas de la dimensión pro-ingesta se registraron en niños/niñas con obesidad, específicamente en comer en exceso por motivos emocionales y en deseo de bebidas. La selectividad alimentaria registró puntuaciones más altas en niños/niñas con bajo peso y sobrepeso. En lo que respecta a la discusión de nuestro estudio, en el estado nutricional, como bien mencionamos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra muestra fue del 37%, siendo similar a lo reportado por los datos nacionales, específicamente por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2019, en donde el 41,1% de niños, niñas y adolescentes presentaba exceso de peso. En tanto a la percepción parental del peso infantil, la subestimación fue más frecuente en aquellos niños/niñas con exceso de peso, 89,2%. Asimismo, en la totalidad de los niños/niñas con obesidad, sus padres subestimaron el exceso de peso, es decir, un 100%, y se observó una asociación estadísticamente significativa. Inclán López et al. Reportaron una subestimación del 63% en niños/niñas con sobrepeso o obesidad, y Moliterno et al. Coincide también con una asociación significativa entre el estado nutricional y la percepción parental del peso infantil, y destaca que la percepción errónea fue más frecuente en niños/niñas con obesidad, un 89,5%. Ambos estudios dan cuenta de la alta frecuencia de subestimación del exceso de peso de sus hijos/hijas. En cuanto al comportamiento alimentario y la percepción parental del peso infantil, se observaron mayores puntuaciones en respuesta a la saciedad, lentitud al comer y comer en exceso por motivos emocionales en aquellos niños/niñas cuyos padres subestimaban su peso. Sapsi et al. Coincide con lo reportado en nuestro estudio. García et al. Coincide y añade que las dimensiones anti-ingesta como respuesta a la saciedad y lentitud al comer mostraron asociaciones negativas con el Z-score del índice de masa corporal. Por lo tanto, la percepción del estado nutricional podría influir en la forma en que los padres reconocen e informan el comportamiento alimentario de sus hijos/hijas, favoreciendo un posible subregistro. Con respecto a la conclusión de nuestro estudio, se observaron tendencias hacia la subestimación parental del peso infantil, particularmente en niños/niñas con obesidad, lo cual refuerza la dificultad para reconocer el exceso de peso. También se observó una asociación estadísticamente significativa entre la percepción parental del peso infantil y el estado nutricional real en niños/niñas. Por lo tanto, este no opera de forma aislada, sino que hay una dependencia directa respecto al estado nutricional real. En los niños/niñas cuyos padres subestimaban el peso registraron puntuaciones más elevadas en el CBQ, mayores conductas pro ingesta en aquellos niños con obesidad. Por lo tanto, es necesario un abordaje integral desde una perspectiva no estigmatizante, favoreciendo la participación activa de las familias y contribuyendo a un adecuado crecimiento y desarrollo infantil.
Agradecemos a todas aquellas personas que colaboraron e hicieron posible la realización de nuestro estudio. Muchas gracias por su atención.